We want Queremos simplificar las expresiones trig dadas, que normalmente significa queremos escribirlas en términos de una sola función trig si es posible. Mirando estas dos expresiones, aviso como tenemos funciones trigas cuadradas, lo que significa que debemos estar mirando a las identidades pitagóreas para realizar sustituciones como primer paso. Mirando así en esta primera expresión, tenemos un cosecante cuadrado teta dividido por la cantidad cosecante cuadrado teta, 1. Así que debemos mirar esta identidad aquí. Aviso, el numerador es coseta cuadrada teta, lo que significa que puedes sustituir un más guión teta cuadrada para esta cosecante teta cuadrado. Pero eso nos daría una suma en el numerador y una diferencia en el denominador, que aún estaría más involucrado para simplificar. Así que echemos un vistazo a nuestro denominador. Tenemos coseta cuadrada teta, 1. Mirando esta identidad aquí, aviso si restricamos un hexanewton a ambos lados tendríamos cotangentes cuadrados teta igual teta cuadrado cosecante, 1. Para que podemos sustituir teta cuadrado cotangente para nuestro denominador, y aviso cómo eliminaría la diferencia en el denominador. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tendremos un costeante teta cuadrado dividido por cotangente teta cuadrado. Y desde aquí convertiremos el seno y los cosenos. Desde cosecante igual 1 dividido por sine teta, cosecante cuadrado teta sería un sine cuadrado teta. Y desde el teta cotangente igual coseta teta zeta teta, el teta cuadrado cotangente será el coseta cuadrado teta dividido por el teta cuadrado sino. Ahora, esta barra de fracciones aquí representa la división, por lo que podemos escribir esto como un problema de división. Tenemos un teta cuadrado sineo dividido por teta cuadrado cosine teta cuadrado sino. Y ahora podemos escribir este problema de división como un problema de multiplicación si multiplicamos por el reciprocal de esta fracción aquí. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así tenemos un sin squared teta x el reciprocal de esta fracción. Así tenemos teta cuadrado sine teta cuadrado cosine. Y en este formulario, aviso como sin squared teta simplifica a 1. Así que esto simplifica a 1 dividido por cosine squared teta. Pero desde un cosine teta igual seguro teta, esto simplemente aseguro teta cuadrado. Echemos un vistazo a nuestra segunda expresión en la siguiente diapositiva. Debido a que nuestro denominador no contiene una suma o diferencia, podríamos dividir en dos fracciones separadas y simplificar esto. Pero otra vez, porque tenemos funciones trig que están cuadrados, debemos ver primero las identidades pitagóreas. Aviso aquí tenemos z cuadrada z más teta cuescada cuadrada igual 1. Este es un partido perfecto para nuestro numerador. Podemos sustituir un por teta cuadrado sine más teta cuadrado cosine. Así que esto simplifica muy bien a solo un z cuadrada sine. Y desde un sine teta igual teta cosecante, esto simplifica a teta cosecante cuadrado. Y eso lo hará para estos dos ejemplos. Espero que fueron útiles.